Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otra reseña literaria más de este canal, Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy os vengo a recomendar dos libros que tienen cosas en común y diferencias. ¿Qué cosas en común tienen? Pues que son dos obras maestras de la literatura española en lo que va de siglo XXI, al menos desde mi punto de vista, y tienen varias diferencias, como por ejemplo que una está escrita en español y otra está escrita en catalán. Por no seguir con el misterio, os digo ya que dos libros son. Tenemos por un lado Brilla Mar del Edén, de Andrés Ibáñez, y tenemos por otro lado Yo confieso, de Jaume Cabré. Vamos a empezar con el libro de Cabré, que es el que está escrito en catalán. De hecho, su autor es independentista, por lo tanto supongo que no le gustará que yo diga que esta novela es una de las grandes novelas españolas del siglo XXI, pero a diferencia de la mayoría de independentistas, yo sí que quiero practicar la tolerancia y por lo tanto creo que si un libro es bueno, y en este caso yo creo que es una obra maestra, merece ser recomendado independientemente de la ideología de su autor. Lo mismo, pues, por ejemplo, con El viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Serlín. Pero bueno, dicho lo cual, lo primero que hay que decir de esta novela, de Yo confieso, es que tiene tres cosas muy interesantes. La primera de ellas es que es una novela autobiográfica, es decir, que el autor construye una novela de aprendizaje de un personaje que tiene bastantes similitudes con él. Lo segundo que hay que decir es que es una novela con una gran profundidad filosófica. Él no se queda en una simple novela contando su vida, sino que a todo ello le da una interpretación. Y la tercera parte es que es una novela con un gran número de escenarios históricos. La historia va dando saltos en la historia, no se queda en la de ese niño, sino que continúa. Quizás esto, dicho así, suena un tanto abstracto, entonces vamos a hacer una cosa. Os leo las primeras líneas, dos o tres líneas, no voy a tardar nada, de la novela y después paso a contar un poquito más de ella. Vamos con ello, si os parece. Empieza el primer capítulo así. Dice: hasta anoche, andando por las calles mojadas de Valcarca, no supe que nacer en semejante familia había sido un error imperdonable. De pronto entendí que siempre había estado solo, que nunca había podido contar con mis padres ni con un Dios al que encargar la búsqueda de soluciones, aunque a medida que crecía fuera adoptando la costumbre de delegar el peso del pensamiento y las responsabilidades de mis actos en creencias imprecisas y en lecturas muy diversas. Ayer, martes por la noche, al volver de casa del Almau en pleno aguacero, llegué a la conclusión de que esa carga me corresponde solo a mí, y de que mis aciertos y errores son responsabilidad mía y solo mía. He necesitado 60 años para verlo. Espero que me entiendas y comprendas lo desamparado y solo que me encuentro y lo muchísimo que te echo de menos. A pesar de la distancia que nos separa, sigo tu ejemplo. A pesar del pánico, ahora ya no acepto tablas de salvación para no hundirme. A pesar de algunas insinuaciones, me mantengo sin creencias, sin sacerdotes, sin códigos consensuados que me allanen el camino hacia no se sabe dónde. Me encuentro viejo y la dama de la guadaña me invita a seguirla. Veo que ha movido el alfil negro y con gesto cortés me anima a seguir la partida. Sabe que estoy muy escaso de peones. De todas maneras, todavía no es mañana y miro a ver qué pieza puedo mover. Estoy solo ante el papel, la última oportunidad que tengo. Así empieza esta gran novela de 800 páginas que es Yo confieso, de Jaume Cabré. En un primer lugar tenemos a ese niño, que es el que está hablando ya desde una posición de anciano y que rememora su vida. Por otro lado tenemos un regalo que él recibe de su padre, que es un violín. Un violín que tiene varios siglos de antigüedad y nos van contando la historia de este violín desde sus orígenes hasta la actualidad. De forma que el protagonista, según va entendiendo la historia del violín, va entendiendo la historia del mundo moderno y va entendiendo su propia historia personal. Hay que decir que Jaume Cabré es un gran lector que tiene bastante profundidad filosófica, le escuchas hablar a él mismo y da gusto escucharle, y que un poco sus maestros intelectuales sería la Escuela de Frankfurt, a la que yo tampoco es que le tenga una gran devoción, pero que pasada por el filtro de Cabré y aplicada a esta novela sí que tiene interés. Más concretamente, él se centra, por un lado, en la que es la figura más heterodoxa o menos dogmática de este grupo de filósofos del Círculo de Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, que es Walter Benjamin.
Él escoge a Walter Benjamin, que sale varias veces citado en el libro y que, bueno, de alguna forma era el más literario de todos ellos. También entra a formar parte Theodor Adorno, no el gato de Cortázar, sino el filósofo, que era especialista en música. De hecho tuvo una controversia con Thomas Mann, porque Thomas Mann en Doctor Faustus al parecer le robó algunas de sus teorías sobre música y las puso en su libro sin citar. Lo que hacen los políticos españoles en sus másters, en sus trabajos doctorales, ¿no? Pero en este caso, pues en Alemania no sentó muy bien. Y lo que hace Jaume Cabré es, a partir de estas historias, dar una interpretación filosófica de la vida. Ya hemos visto cuáles son sus presupuestos, no hay ningún dios, no hay nada superior, y es una novela extraordinaria, es una novela de novelas, por todas esas historias que va montando del violín, y al mismo tiempo es una historia muy personal, por toda esa parte que es su propia vida, y en definitiva yo es una novela que me partió en dos, ¿no? De alguna forma, mi forma de pensar y de entender el mundo, que me impresionó muchísimo. Llevo muchos años queriendo releerla, pero como es tan larga, no me he atrevido, y también un poco por miedo a que me decepcione, pero la verdad es que es una novela que he recomendado a más gente, a gente con criterio, a gente que no le duelen prendas si un libro que yo recomiendo no les gusta, y ha gustado. Por lo tanto, quiero hacerme eco de esa recomendación y quiero recomendarlo. Pero como me parecía poca cosa, y quizás algo, es verdad que el libro es pesimista, es duro, y yo a veces puede que recomiende libros duros, quiero recomendar junto con este un libro bastante luminoso, que es Brilla, Mar del Edén, de Andrés Ibáñez. ¿Quién es Andrés Ibáñez? Bueno, para quien no le conozca, es crítico literario en ABC, escribe unas extraordinarias críticas que yo recomiendo. Yo normalmente, si un libro viene recomendado por él, casi que seguro que me lo leo. Me interesa, quiero decir. Aparte de eso, él es especialista en filosofía oriental, en las teorías de Jung, practica la meditación, que también tiene una gran relevancia sobre esta novela. Es experto en posmodernidad, por ejemplo, le encanta Thomas Pynchon, le encanta Mircea Cărtărescu, los ha leído a los dos, los ha estudiado en profundidad, ha sido un poco la vanguardia a la hora de introducir a estos autores en España. Cuando nadie los conocía, él ya los estaba recomendando, y este libro, sin duda alguna, viene influenciado por la posmodernidad. De hecho, yo lo consideraría la gran obra posmoderna en la literatura española hasta esta fecha. Este libro parte de los mismos presupuestos que la serie Lost, Perdidos, una serie de un avión que se estrella, caen todos en una isla y allí suceden cosas sobrenaturales. Andrés Ibáñez parte del mismo presupuesto, en algunos casos homenajea y parodia la serie, y lo que hace es poblar su novela de referencias culturales, que es otro de los rasgos de la posmodernidad literaria. Pues por ejemplo, el Doctor Manhattan de Watchmen, sale Roberto Bolaño, que es un escritor al que él también admira mucho, y otra serie de personajes, son múltiples, a los que él va presentando, al tiempo que su filosofía, un poco como Cabré, igual que Cabré, pues con sus filósofos de cabecera, Andrés Ibáñez con los suyos, va dando su visión de la vida, pues muy relacionada con el silencio, con la meditación trascendental. De hecho, podríamos decir que el hilo que une estos dos libros, aparte de que son obras maestras y de que son de dos autores españoles, es la música, porque ya hemos dicho que en el libro de Cabré todo el tema de los violines es fundamental, y en el libro de Andrés Ibáñez sale, por ejemplo, Anton Bruckner, el famoso músico, compositor de música clásica, y nos cuentan también pues cómo era él en su vida, cómo componía, etcétera. Es una novela también plagada de historias, como la de Cabré. No es tan autobiográfica, porque eso, digamos, es una de las marcas de la posmodernidad, que no es tan autobiográfica, a pesar de que haya ejemplos en los que sí, y está brillantemente escrita. Igual que os he leído las primeras líneas, me vais a permitir que os lea también las primeras líneas de esto. Empieza así. Brilla, Mar del Edén. Andrés Ibáñez comienza diciendo: muchos afirmarían más tarde que habían visto la isla desde lo alto unos minutos antes del accidente. Esto significaría una altura de unos 10.000 metros, aunque es posible que el avión llevara ya un rato descendiendo. No lo sé. Yo no lo vi. El hecho es que en un cierto punto del viaje, cuando nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico, calculo que cerca del meridiano 170, los sistemas eléctricos del avión dejaron de funcionar. Los pasajeros notamos el fenómeno inmediatamente. Las pantallas de vídeo se apagaron, así como las luces de los innumerables pilotos LED que hay siempre encendidos en un avión, y las tobleras de alimentación de aire acondicionado dejaron de lanzar su chorro de aire helado.
Los que estaban en los servicios golpearon en las puertas al verse de pronto atrapados en la oscuridad. La situación era totalmente anómala porque no solo habían fallado las luces, el vídeo y el aire acondicionado, sino que todos los aparatos eléctricos que se encontraban dentro del avión habían dejado de funcionar, incluidos los ordenadores personales, los teléfonos móviles y las consolas de juegos. Nada de esto era grave, por supuesto. Lo verdaderamente grave era que los sistemas de navegación de la aeronave se habían apagado también. De pronto, el avión, un Boeing 747, con casi 400 pasajeros a bordo, se había convertido en una piedra arrojada a los aires, impulsada solo por su propia inercia. Así comienza este libro, que ya digo que yo recomiendo pues con bastante afán, ahínco, Fría Mar de Ladén, de la misma forma que recomiendo este otro, Dos obras maestras, este es Yo confieso, de Jaume Cabré, y que bueno, digamos que si ustedes tienen eh, una querencia por los libros más melancólicos, más filosóficos, vayan al libro de Cabré, y si a ustedes les encantan las referencias de la posmodernidad, vayan al libro de Andrés Ibáñez. A cada uno, el libro que les de mayor gusto, más afín, y en fin, espero que me hagáis caso, las recomendaciones, escojáis el que más guste o escojáis los dos. Y si os ha servido para algo esta reseña, no se os olvide suscribiros, no se os olvide darle a me gusta, no se os olvide dejar vuestras preguntas, vuestros ruegos, vuestras críticas, vuestros exabruptos o vuestros insultos, que nosotros lo leeremos todo con cariño y lo responderemos si es que hay algo que responder. También tenemos cuenta de Twitter donde nos podéis seguir y seguiremos subiendo reseñas y vídeos largos hablando también de cine o críticas de películas, etc. Espero que estéis bien, que hayáis disfrutado del vídeo y hasta el próximo vídeo. Adiós.